Hola. Hoy vamos a hablar de la teoría de la evolución. Principalmente nos gustaría hablar de la diferencia entre micro y macroevolución. Pero antes de hablar de este interesante y controversial tema, debemos ver cómo comienza todo, ya que la evolución comienza luego del inicio de la vida en la Tierra. En la línea del tiempo podemos datar el inicio en aproximadamente hace 13.8 billones de años. Aunque debemos admitir que el tiempo es el gran desconocido, debemos tratar de entenderlo. El tiempo no lo podemos tocar, no lo podemos parar, y este nos hace perecederos. Una forma de definirlo es decir que el tiempo es la duración de las cosas sujetas a mudanzas. Pero Einstein nos explicó además que el movimiento del tiempo y el espacio están ligados. Ahora, para entender el comienzo en la línea del tiempo, debemos acotar que no podemos incluir el llamado menos infinito, al tratar de decir que el universo siempre estuvo ahí, que siempre existió. Ya que en física el infinito no existe, aunque a veces se usa como un artilugio matemático. Ahora, como bien dijo Aristóteles, del menos infinito nunca podríamos haber llegado al presente. Es lógico, es sentido común, pero la gente se confunde. La ciencia nos dice que hubo un comienzo, pero muchos podrían preguntarse, ¿qué había antes? La respuesta es sencilla, no había antes, ya que no existía el tiempo, no había ni espacio ni movimiento. Algunos dicen que al principio simplemente había un gas del tamaño de una bola de golf, con una presión y densidad inconcebibles, que por alguna razón, de un momento a otro, hace aproximadamente 13.8 billones de años, se dio un tremendo bang, el Big Bang. Ellos explican que esta explosión ocurrió simplemente porque sí, porque tenía que ocurrir, y al final terminan hablando de azar. Pero en la línea del tiempo, antes del Big Bang, no existía ni el destino ni el azar, ya que ellos se basan en el tiempo, y el tiempo empieza luego del Big Bang. Recordemos que el azar es la probabilidad de lo que va a ocurrir. Y para esto se necesita tiempo y movimiento. Otros nos dicen que de la nada puede aparecer algo, pero la nada en física no existe. Entonces tuvieron que haber algunos ingredientes para la creación del universo, como energía, materia, espacio y tiempo. Podemos decir que en el espacio está contenida la materia y la energía, pero aún falta un detalle. ¿Qué o quién originó este Bang? Tomás de Aquino decía, no es posible una cadena infinita de causas. Todo lo que se mueve es movido por otro. Luego la ciencia demostró el principio de causalidad, que dice que todo efecto, todo evento debe tener siempre una causa. Ahora, para los que piensan que existe un creador, él debe existir en algo parecido a un solo presente, ya que está fuera del tiempo. Y si creemos que solo existe la materia, valiéndonos de solo fe humana, ¿a quién responsabilizaremos del Big Bang? ¿Podríamos aceptar que había un gas comprimido que siempre estuvo ahí y que en un momento estalló? No, ya que el gas es materia y por lo tanto estaría dentro de la línea del tiempo. Recordemos que para dar una explicación coherente debemos hablar con sentido común, ya que para dar una idea, esta debe de ser lógica, y en ella debe haber una razón suficiente. Además, hay que dar una explicación coherente para decir que hay una conexión lógica entre la causa que se propone
como explicación y el efecto que se quiere explicar. Para hacerlo más sencillo y ubicarnos bien en el espacio-tiempo, vamos a ver la creación bajo otra perspectiva, en base a un año cósmico. Es decir, ver la historia del universo en 365 días. Igualmente, empezaremos desde el Big Bang y terminará el año cósmico al llegar a nuestros días. Como dijimos, vamos a representar 13.8 billones de años en una escala de un solo año, donde un segundo equivale a 434 años y un minuto a 26.040 años. Entonces, digamos que en la madrugada del 1 de enero se da el Big Bang. Las estrellas comenzaron a fusionar elementos. Fue hasta mayo que se formó la Vía Láctea. Vemos cómo en septiembre apareció el Sol y permitió la vida en nuestro planeta. En noviembre aparecen las primeras células y en diciembre empieza la llamada evolución, en el último mes del año. Aquí vemos cosas interesantes. Observamos cómo hubo un salto del dinosaurio al chimpancé que duró 201.791.000 años. Pero vemos que de manera extraña tarda tan solo 6 millones de años que desde un antepasado en común con el chimpancé apareciera el hombre. ¿No les parece una mega super aceleración en la macroevolución? Ya que aquí aparece un ser con razón, inteligencia y con una caja musical desarrollada que nos permite hablar. Vemos también que la hembra está en constante celo y estos necesitan varios años luego de su gestación para valerse por sí mismos, con muy pocas probabilidades de éxito sin ayuda de sus padres. Veremos que hace unos 25.000 años, una vez extinguido o fusionado el Homo Neandertal, el Homo sapiens pasó a ser la única especie Homo sobre la Tierra. Desde entonces, no se ha producido ninguna evolución fisiológica importante en el hombre, solo evolución cultural. Si este salto evolutivo se repite, en pocos miles de años tendríamos a un superhumano que superaría cualquier fantasía de ciencia ficción. Como observamos, el hombre apareció el último mes del año, el último día del año, a las 8 de la noche. Veamos ahora el último minuto. Es el más interesante. Aquí es donde aparece el hombre enseñoreando la creación. Parecería que todo hubiera sido creado solo con este fin. Veamos también cómo dentro de los últimos 5 segundos, antes de llegar al tiempo actual, empieza la era cristiana. Aparte del famoso Big Bang, hay otros bangs que se deben explicar. Han habido varios en la historia del universo, como lo recuerda Frank Pastore en su libro Shattered. Veámoslos en esta línea del tiempo. El primero, por supuesto, fue el llamado Big Bang. Este fue el Bang cosmológico, donde todo empezó. Pero aquí solo encontraríamos energía y materia. Le sigue el Bang biológico. Aquí es donde empieza la vida, donde se pasa de la materia inerte a una con vida. Aquí vemos física, química y biología básica. Lo siguió el Bang antropológico, donde se da la evolución y la maravilla de la diversidad. Luego llegó el Bang psicológico, donde el ser humano obtiene su racionalidad, el libre albedrío, la introspección y el sentimiento de la existencia de un creador. Es así, aquí es donde la creación tiene sentido. Apareció un ser que puede tener una relación personal con su creador.
sujeto a deberes y derechos. Si lo pensamos profundamente, la creación en sí no pudo suceder para que luego al final de los tiempos todo desaparezca en una nube de cenizas. Y la ciencia no podrá nunca darnos una explicación. Fue Darwin quien popularizó la teoría de la evolución, pero esta fue un trabajo en conjunto con Alfred Wallace. Pero desde pequeños en el colegio nos han contado que Darwin propuso la teoría de la evolución, pero en realidad esta es una idea muy antigua. Ya los griegos mucho tiempo atrás hablaban del transformismo, algo muy similar al pensamiento evolucionista. Y 50 años antes de la primera impresión del libro de Darwin, Jean-Baptiste Lamarck, catedrático de zoología del Museo Nacional de Historia Natural de París y de la Sorbona, ya explicaba a sus alumnos su teoría sobre la transformación de las especies, desarrollada en varios libros. Incluso es reconocido que Darwin utilizó numerosos ejemplos de los libros de Lamarck, ocultando la obligada referencia. Mal ejemplo para el método científico. Ahora vamos a definir qué es lo que afirman los neoevolucionistas. Ellos nos dicen que las diferentes especies de plantas y animales no fueron creadas desde el principio como distintas, sino que llegaron a su existencia dependiendo de una única forma primitiva de vida, a través de un proceso de cambio y transformación que duró millones de años. Las formas superiores, inclusive el hombre, crecieron de grupos de formas inferiores. Entonces, los cambios en los organismos vivos no serían cambios meramente accidentales, sino sustanciales, pues transforman un organismo en otro que recibe una naturaleza diferente. La evolución en sí se da por selección natural junto con cambios genéticos que se producen al azar. La selección natural es el proceso por el cual las mutaciones que mejor se adapten en una especie llevarán a un cambio en el tiempo, que modifica permanentemente a la población de esta especie, dando supuestamente paso a la gran diversidad en la naturaleza. Ahora, estos cambios deben ser heredables. Además, debe existir variabilidad de rasgo entre los individuos de una población y esta debe dar lugar a diferencias en la supervivencia o en el éxito reproductor, haciendo que algunas características de la nueva aparición se puedan extender en esta población. Entonces, en la evolución también participa la llamada deriva genética. Esta es una fuerza evolutiva que cambia las frecuencias alélicas de las especies en el tiempo. Un alelo es cada uno de los dos o más versiones de un gen. Este efecto es consecuencia del muestreo aleatorio en la reproducción y de la pérdida de los alelos por azar, y no por selección natural. Luego entonces, la acumulación de estos cambios debería producir fenómenos evolutivos. El problema con los evolucionistas es que no han presentado una prueba de macroevolución que nos demuestre un cambio de género, que involucre animales diferentes, es decir, por ejemplo, cómo pasar de un pez a un perro. Es difícil hablar de cambios de especies, ya que existen muchas definiciones de especie, y la mayoría de cambios son solo adaptaciones. Y estas supuestas pruebas dejan de tener sustento científico al querer presentarlas como evidencia, ya que no hay muestras observables ni repetibles. Notamos que somos bombardeados con argumentos de autoridad de algunos científicos que apoyan la teoría. Entendemos que se basan en su gran fe humana para dar como cierto este método y para explicar los saltos macroevolutivos, pero estos no son pruebas científicas. Veamos por qué tenemos que ser escépticos y recordemos algo de historia. El hombre de Neandertal lo presentaron junto con el lanzamiento del libro El origen de las especies de Darwin, el 24 de noviembre de 1859. La idea fue presentarlo como el eslabón perdido,
pero estudios posteriores demostraron que no tenía ninguna diferencia con el hombre común, fuera de algunos rasgos fuertes y mayor musculatura. Creo que hoy en día podemos ver vestigios de estos genes en algunos hombres. Sin querer ofender, recordemos la apariencia de algunos actores. Por ejemplo, Jason Momoa de Game of Thrones. El hombre de Piltdown fue el mayor engaño en la historia de la ciencia, ya que se creyó verdadero por más de 40 años. En 1912,